Congreso y el próximo expositor vino con un título picante, porque está diciendo que hay algo que muchos hacen que no sirve para absolutamente nada. ¿Será un título clickbait, como le decimos en el periodismo, buscando que alguien entre en la nota, o será una promesa a lo que se viene? Le voy a dar la bienvenida a Nicolás Bruna, él es de Product Manager de SmartFence. La charla es ¿por qué tus simulaciones de phishing no sirven para nada? Bueno, primero vemos el video y después recibimos a Nicolás. Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Más que una charla, hoy le venimos a contar una historia, así que relájense. Va a ser una charla relajada. Se trata de la historia de un responsable de ciberseguridad, que podría ser cualquiera de ustedes. Lo que sí, una advertencia, se trata de una historia un poquito triste, es un poquito desalentadora, pero es una historia real. Así que por eso creemos que vale la pena mencionarla en este evento. Hay algunas características puntuales que cumple el responsable de ciberseguridad de esta historia. Una es que reconoce que la ingeniería social es un riesgo muy relevante para su organización. Otra es que ha decidido gestionar este riesgo. Y la última es que para gestionarlo correctamente va a proceder a medir el nivel de riesgo que su organización tiene frente a la ingeniería social. De acá parte la historia. Quizás lo vean como, unas características muy sencillas. Cabe destacar que hay algunas organizaciones donde se confunde gestionar el riesgo con implementar herramientas, ¿sí? Cuando hablamos ahora de gestionar el riesgo, nos referimos a que este CISO va a medir con la intención de establecer un plan de acción para llevar ese nivel de riesgo actual a un nivel de riesgo aceptable para su organización. Y aquí tenemos a Lina, que Lina lo que va a hacer es representar un poco el estado de ánimo por el cual va pasando y evolucionando el protagonista de esta historia. Y bueno, la cosa arranca así. ¿Cuál es el nivel de riesgo de nuestra organización frente a la ingeniería social? Bueno, una forma que está prácticamente aceptada en todo el mundo para conocer esto es hacer simulaciones de los ataques de ingeniería social para medir cuál es el comportamiento de los usuarios de nuestra organización. Nosotros lo vamos a simplificar, vamos a hablar de una simulación de phishing. Tengan en cuenta que se puede simular smishing, se puede simular ransomware, se puede simular USB drop. Lo vamos a acotar solamente para contar la historia más rápido. Y bueno, es algo muy sencillo. Se agarra una herramienta cualquiera de simulación de phishing, se eligen los destinatarios, el escenario a enviar, fecha de inicio, fecha de fin, se lanza la campaña. ¿Qué le pasa al CISO de nuestra historia? Bueno, obtiene unos resultados así. Tiene 1000 correos de simulación enviados y después tiene 0 apertura, 0 clic en el enlace, 0 datos ingresados. Evidentemente pasó algo y bueno, las opciones pueden ser: la herramienta que utilizó es una basura, no sirve para nada. Los usuarios tienen un comportamiento ejemplar, por eso ninguno abrió el correo. O, ¿por qué se ríen? Qué mala onda. O pasó algo más. Este es un caso sencillo, muy conocido, muchos puede que ya lo tengan en mente, y es que se lanzó la campaña así como venía, pero no se hizo antes un proceso de whitelist, ¿sí? ¿Y esto de dónde viene? Bueno, nosotros queremos medir cómo se van a comportar los usuarios, ¿no es cierto? El instrumento de medición es la simulación de phishing. Tenemos que asegurarnos que esa simulación sea recibida en el inbox, ¿sí? En la bandeja de entrada del usuario.
Algunas simulaciones las podemos lanzar y que lleguen, ¿sí? Sin hacer whitelist. Lo mismo pasa con un phishing real. A veces rebota por las capas de seguridad que tenemos, a veces llega a la bandeja de entrada. Si nosotros quisiéramos evaluar cómo funcionan las herramientas de ciberseguridad, lo haríamos con otras pruebas en otro contexto. Ahora lo que interesa es medir el comportamiento de los usuarios. Entonces hay que hacer un proceso de whitelist para asegurar que ese correo llegue al inbox y que podamos medir si realmente se abre, se hace clic, etc. Este es un caso muy común. Cualquiera que haya simulado phishing seguramente pasó por esto. Pero bueno, si no hacemos whitelist, muy probablemente nuestras campañas no sirvan para nada porque vamos a tener una medición, un resultado sesgado, ¿sí? Pero esto como es la superficie de la historia. Nadie nace sabiendo, todos podemos cometer este error y básicamente es sencillo. Hacemos whitelist, vemos el manual de las herramientas de seguridad que están protegiendo el correo corporativo, implementamos whitelist, sea a través de IP, sea a través de header, lo que sea, y ¿qué hacemos? Se lanza una nueva campaña. En este caso los resultados se ven de esta manera. Tenemos de nuevo los 1000 correos enviados, pero ahora tenemos 700 correos abiertos, 700 clics en el enlace y algunos datos ingresados. O sea, uno lo ve y ya se da cuenta que hay algo raro ahí, que no parece un resultado confiable. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al responsable de ciberseguridad esta vez? Bueno, quizás es cierto que la herramienta que está usando es una basura, ¿sí? O quizás los usuarios al final tenían un comportamiento desastroso, ¿no? Porque la mayoría abrió el correo, le hizo clic en el enlace. O quizás pasó algo más. Y van a ver que en la charla, cuando le ponga esta diapositiva, siempre es el tercer punto. Es fácil de adivinar. Este es un caso, de nuevo, muy común, pero esta vez es menos conocido. Y ese es un poco la temática principal de esta historia. Y se trata de las temidas estadísticas generadas por software. Y lo presentamos así, son las temidas estadísticas generadas por software. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que ustedes lanzan una simulación, el correo electrónico que envían tiene enlaces dentro que identifican de manera única al destinatario, ¿sí? Del correo. Cuando esos enlaces se activan, se terminan registrando interacciones en nombre de ese usuario destinatario. Creo que se entiende, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Si una herramienta de seguridad toma el correo electrónico de simulación y lo analiza, activa los enlaces que tiene adentro y termina generando interacciones en nombre del usuario al que iba dirigida. Entonces, en un caso así, el resultado de la simulación tampoco nos sirve para nada, porque ¿cómo podemos saber en ese resultado qué interacciones corresponden al usuario y qué interacciones fueron generadas por un software? Y bueno, ustedes si vienen siguiendo la historia dirán, bueno, el responsable de ciberseguridad hizo whitelist y después lanzó la campaña. ¿Por qué tiene este problema? Bueno, por lo general cuando ustedes van a hacer whitelist lo van a hacer sobre las herramientas que conocen que están analizando los correos corporativos, pero es un caso muy común, recuerden que esto es una historia real y es muy común entre los clientes de SmartFence, por ejemplo, que cuando lanzan las simulaciones hay otras herramientas, no las que se hizo whitelist, hay otras, que también están analizando los correos electrónicos. Imagínense, por ejemplo, un plugin que tienen en la bandeja de entrada de los usuarios para, no sé, crear un evento en el calendario a partir de un correo. Cualquier cosa. Que ustedes no se van a imaginar que hay que hacer whitelist ahí para hacer una simulación. Y sin embargo, ese tipo de herramientas nos terminan arruinando los resultados. Pero bueno, se puede seguir avanzando. Obviamente, ya uno se empieza a sentir un poco más enojado con todo esto, pero se puede decir, bueno, ya hicimos whitelist sobre todo lo que conocíamos, hagamos whitelist sobre lo que no conocíamos, que nos está afectando los resultados, y lancemos la campaña, ¿sí? Tenemos la tercera es la vencida, sabemos que esta va a andar bien, y en este caso, el responsable de ciberseguridad obtiene un resultado confiable, vamos a decir. Ahí se merece un premio, se merece relajarse un poco. Y bueno, y ahora tiene un resultado de valor, ¿no? Antes tenía basura, ahora tiene un resultado de valor. Y con ese resultado de valor puede tomar acciones. Por ejemplo, ¿qué va a hacer en este caso? Va a enviarle un correo a aquellos usuarios que hicieron clic en el enlace
para concientizarlo, para decirle, bueno, mira, tendrías que haberte fijado en esto, no tendrías que haber hecho este clic. ¿Y qué le pasa como consecuencia? Bueno, algunos usuarios le dicen, che, no, yo la verdad que no hice clic en ese enlace. Es más, no sé ni de qué correo me estás hablando. Y el responsable de ciberseguridad, que le costó un montón lograr estos resultados, le va a decir, no, pará, a ver, yo tengo acá un registro de auditoría que dice que vos este día, esta hora, minutos, segundos, milésimas de segundo hiciste clic. A ver, no me venga con que no lo hiciste. Y los usuarios no lo hicimos y ya lo empiezan a mirar un poco mal, el responsable de ciberseguridad va caminando y ve cómo lo señalan en la empresa, susurran cosas a sus espaldas y ya la cosa se pone un poquito más tensa. Y el responsable de seguridad se va a preguntar, ¿y ahora qué pasó? A ver, ¿será que realmente la herramienta que estoy usando no sirve para nada? Porque no logro conseguir un resultado real. ¿O será que los usuarios son unos mentirosos y les cuesta admitir sí que hicieron un clic? ¿O será, que ya se los anticipé antes de la tercera, que en esos resultados que tan confiables se veían, había estadísticas generadas por software todavía? Y esos usuarios es cierto que no habían hecho nada, porque los había hecho alguna herramienta, ¿sí? Y lamentablemente eso es lo que sucedió, ¿sí? Y es un poco desalentador, ¿no? Porque, a ver, tenemos el resultado de nuestras campañas, vemos que es un resultado confiable, nada nos llama la atención, y resulta que ese resultado tiene interacciones de los usuarios y entre medio, escondido, tiene interacciones generadas por software. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué podemos hacer? En este caso, ¿por qué pudo haber sucedido? Si ya dijimos que hizo while, ¿por qué sigue pasando esto? Bueno, le doy las dos respuestas más comunes, hay otras, las dos más comunes. Muchas herramientas, por más que hagamos whitelist, siguen analizando los correos, ¿sí? No podemos hacer nada, tenemos que ir y quejarnos con el fabricante a ver si pueden cambiar eso. O si no, otro caso muy común hoy en día, que los usuarios consulten su correo corporativo con un dispositivo personal y todo lo que pasa de ahí en adelante no tenemos ningún tipo de control. Y este es un problema que están enfrentando todas las organizaciones en la actualidad cuando van a lanzar phishing. Y quizás si ustedes hoy están lanzando phishing y no tienen este problema, en realidad yo les vengo a decir que sí lo tienen y quizás no lo sabían. Porque estas estadísticas a veces son evidentes y a veces están bastante escondidas, ¿no? Y hace 1 o 2 años esto no era un problema tan extendido, pero en la actualidad todas las simulaciones de phishing, virtualmente en todas las organizaciones, tienen este problema. Y lo peor de todo es que no lo sabemos. Y lo peor de todo es la conclusión a la que llegamos, ¿no? Porque si no podemos tener un resultado real del comportamiento de nuestros usuarios, no sabemos cuál es el nivel de riesgo real de nuestra organización frente a la ingeniería social y cómo vamos a hacer para gestionar un riesgo que no podemos medir. ¿Sí? No podemos. Todas las simulaciones que estamos enviando básicamente son una basura. Salvo que contemos con una herramienta para simular en la actualidad, ¿sí? No una herramienta para simular hace 2 años. Entonces, a la hora de elegir una herramienta de simulación, es fácil dejarse llevar por cosas como, no, yo quiero que tenga 1000 escenarios de phishing, yo quiero que lance las campañas automáticamente. A ver, no podemos obtener resultados reales en una campaña que vamos a hacer con 1000 campañas lanzadas automáticamente. No va a servir para nada eso. Cualquier decisión que tomemos en base a algo así va a ser una basura. Estoy usando mucho la palabra basura, pero bueno, es lo que le va. Lo que tienen que buscar en la actualidad, cuando van a elegir la herramienta para simular phishing, es resultados confiables, ¿sí? Y los resultados confiables lo van a obtener con una herramienta que pueda detectar de manera automática las estadísticas generadas por software, con una herramienta que les brinde informes y les ayude a entender y a diagnosticar qué pasa con esa campaña, de dónde vienen esas interacciones generadas por software, qué las está generando. Una plataforma que les permita hacer un ajuste sobre los algoritmos de detección de estadísticas generadas por software para adaptarlos a su organización y que finalmente todo eso que se marcó como generado por software se oculte y ustedes se puedan quedar con un resultado que sirva para algo. Un poco esto bajado a la práctica. Imagínense algo así. Cuando van a ver el resultado de su simulación, se encuentran con un cartel enorme rojo que les dice esta simulación fue afectada, ¿sí?, por una herramienta de software.
Entre tener esto y no tenerlo, es más o menos, no sé, yo creo que más o menos todos vimos Matrix. ¿Se acuerdan eso de la decisión de la pastilla azul y la pastilla roja? Vivir en una mentira o vivir en la realidad. Bueno, si no tienen este cartel, están viviendo en una mentira. ¿Por qué? Porque hoy la mayoría de las campañas de phishing tienen interacciones generadas por software y no lo sabemos. Con algo así, ya sabemos que tenemos el problema. Pero no termina ahí, che, mira, tenés este problema, arreglate, hacé lo que quieras con esa simulación. No, no. Tenés este problema y tenés muchos informes que te permiten entender de dónde viene. El listado de interacciones generadas por software, la IP desde la cual provienen, tenés la cantidad de interacciones registradas por usuario para que puedas ver aquellos que te llamen la atención. Un usuario que, bueno, interactuó más de 20 veces con una campaña de phishing llama la atención. Podemos ver por qué. ¿Qué user agent tienen las interacciones de ese usuario? La interacción, desde que salió, sea del usuario o de la herramienta. ¿Por qué nodos pasó el paquete HTTP hasta llegar a la plataforma? ¿Cuál es la información JUIS de esa IP? Todo eso nos permite entender el problema. Y ahí viene la parte de ajustar la lógica que ya tiene la herramienta para detectar las interacciones generadas por software. Por ejemplo, en nuestro caso, esto fue una realidad que tuvimos que afrontar en algunas organizaciones. Se dieron cuenta ya hace tiempo, hace 4 o 5 años, vinieron con este problema y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para detectar estas cosas? Elaboramos una lógica, esa lógica empezó desde antes de la pandemia hasta la actualidad, se fue refinando a través de los casos reales de cada cliente, se fue haciendo cada vez más fuerte, más robusta, pero igualmente permitimos que se personalice. ¿Por qué? Porque cada organización es muy particular, tiene sus propias realidades. Entonces ustedes pueden decir, bueno, está muy bien, sí, toda la detección que me provee mi herramienta, pero con la inteligencia que pude hacer a través de los reportes, todo lo que venga desde este rango de IP también quiero que se marque como generado por software, ¿sí? Entonces, en algún caso particular de su organización, también lo limpian y listo. Y finalmente, que sea fácil, que ustedes aprieten un botoncito y puedan ocultar todas esas estadísticas generadas por software y terminen teniendo un resultado real, un resultado útil. Y sí, no se llega bien a lanzar una simulación si se sigue todo este camino, no se llega en buen estado, pero se llega. Y la forma de lanzar una simulación en la actualidad para obtener resultados confiables va un poco por este lado. Whitelist hay que hacer, sí, hay que hacer whitelist. Queremos que el usuario reciba el correo. Pero también hay que hacer campañas de prueba, ¿sí? No hay que lanzar de una las campañas. Elijamos los destinatarios, pero luego, digamos, enviemos a una muestra, enviemos al 5% de estos destinatarios. ¿De qué nos sirve eso? Vamos a ver los resultados de esa campaña de prueba y vamos a decir, bueno, tuvimos estas estadísticas generadas por software, todas estas fueron detectadas correctamente, nos gustaría agregar, bueno, este user agent, cuando vengan cosas desde este user agent, que también se marquen con software. Entonces, una vez que está ese proceso refinado, ahora sí, lanzar la campaña real para finalmente obtener esos resultados confiables que estamos buscando. Entonces, un poco la conclusión es esa, ¿no? Si vamos a simular phishing en la actualidad, olvídense de lo que pasaba hace 2 años. Si vamos a simular phishing hoy, tenemos que hacer whitelist, tenemos que hacer campañas de prueba y tenemos que contar con la manera de detectar y ocultar las estadísticas generadas por software. Si no, directamente no simulemos. Muchas gracias.